escuchando bien. CX40 Radio Fénix. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan a granizo. Zonas, mesas, cobines, nueva esperanza. Tengan todas y todos muy buenos días. Les habla Gustavo González, secretario general de FUCBAN. Estamos inaugurando este programa que se llamará Habitar el Pensamiento y será la voz de FUCBAN. Esperamos que este espacio de comunicación sea importante no solamente para escuchar la voz de FUCBAN a través de distintas compañeras y compañeros, sino que traeremos invitados también del quehacer político nacional, porque la vivienda tiene una serie de aristas que importan y además FUCBAN, como organización social y parte de la sociedad civil, tiene que dar opinión frente a una serie de temas. Hemos tenido este fin de semana pasado un fin de semana muy movido, muy interesante, con una serie de actividades que voy a pasar a comentarles a los oyentes. Lo primero fue que fue declarada la ciudad de Mercedes capital del cooperativismo por este año. Esto fue a iniciativa de INACOP. El Parlamento Nacional honró a la ciudad de Mercedes con este título que es capital. ¿Y por qué capital Mercedes? Y bueno, todo el departamento de Soriano obviamente estarán muy felices por esta designación, y esto es debido fundamentalmente al desarrollo que han tenido todas las ramas del cooperativismo. Ustedes saben que el cooperativismo tiene producción, tiene ahorro y crédito y agrarias y entre otras vivienda. Y en particular en la ciudad de Mercedes el desarrollo de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua en los últimos años ha sido realmente extraordinario. Algunas estadísticas hablan que casi un tercio de la población de la ciudad de Mercedes vive en cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Esto realmente habla a las claras de un programa que ya tiene 51 años en el país, que ha pasado todos los tiempos, los buenos, los malos, los del medio, y sin embargo se ha mantenido, y podemos decir con orgullo que es de los pocos programas que dieron a luz a partir de la Ley Nacional de Vivienda aprobada el 17 de diciembre de 1968, que continúa hasta el día de hoy. Bueno, entonces allí se realizó una actividad muy interesante donde participaron por parte de la Dirección Nacional los compañeros Enrique Cal, presidente de FUCBAN, y la compañera tesorera Alicia Puyo, junto a los compañeros de la mesa de Mercedes. Y bueno, tuvieron un emotivo acto en Covianalpa 1. Covianalpa 1, cooperativa que cumplía 50 años. 50 años de aquellos soñadores mercedarios, trabajadores de la industria del papel, nacidos en la fábrica de Pamer, que se les ocurrió impulsar la primer cooperativa de vivienda de ayuda mutua en la ciudad de Mercedes, y le pusieron, como no podía ser de otra manera, la bautizaron Cooperativa de Vivienda Aquí Nació la Patria, símbolo extraordinario de la ciudad de Mercedes. Bueno, fue un acto muy emotivo, muy interesante, donde se encontraron todas y todos los socios de Covianalpa 1 para este acto. Hasta luego se hizo otra actividad con la mesa departamental de Mercedes, donde se debatieron los distintos temas y hubo presencia importante también de la Confederación de Cooperativas CUDECOP de nuestro país, lo que nos llena de satisfacción entonces este nombramiento en la ciudad de Mercedes. También, y como si fuera poco, la Comisión de Memoria nos honró con que en la segunda sede que tuvo FUCBAN a lo largo de su historia, que estaba ubicada en la calle Río Negro 1544, ahí cerquita de Paysandú, bueno, allí cuando estábamos en esos tiempos tumultuosos, periodo de la dictadura, allí se reunía la Intersocial, que agrupaba al PIT, a CEP, a FUCBAN y a SERPAC de ese periodo, pero también se reunía la Intersectorial, que reunía al Partido Colorado, al Partido Nacional, al Frente Amplio, aún en la clandestinidad, porque todavía no estaba legalizado, junto a las organizaciones sociales. Y de allí salieron los históricos apagones, cacerolazos, movilizaciones en general, que llevó a nuestro pueblo a las libertades democráticas que lograron nuevamente instaurar
en el país luego de tiempos terribles que esperemos que nunca más se tengan que volver a vivir. Llegamos a la democracia en el año 85. Bueno, y este sábado a las 11 de la mañana, que hubiéramos querido hacer un gran acto, una gran movilización, pero no pudimos, producto de las restricciones con respecto a las aglomeraciones y por la triste situación de la pandemia del COVID en nuestro país y en el mundo. Pero sin embargo nos encontramos con viejas y viejos compañeros, o mejor dicho, con los que tenemos bastante juventud acumulada. Nos dimos un abrazo fraterno y allí pusimos la placa donde todos los transeúntes montevideanos que quieran verlo podrán pasar y recordar para qué sirvió aquella sede. Si las paredes hablaran, sería un gran acta donde mucho contaría a nuestro pueblo. Y sobre todo esto es para el recuerdo de los que lo vivimos, pero también y fundamentalmente para las futuras generaciones. Porque las organizaciones como los pueblos que no tienen memoria no tendrán sin duda un buen futuro. Bueno, fue un acto muy interesante y además participó la intendenta de Montevideo, la señora Carolina Cose, la cual hizo uso de la palabra y cerró el acto para que la placa quedara instaurada como quedó en Río Negro 1544. Esto fue aprobado, insisto, y nos honró la Comisión de la Memoria, también la Junta Departamental de Montevideo y la Intendencia, y bueno, un acto que nos llegó hasta las lágrimas. Y como si esto fuera poco, también este fin de semana inauguró Coviam 11, un extraordinario complejo cooperativo que, como siempre, con sudor, lágrimas y alegrías, con muchísimo trabajo físico e intelectual desarrollado por los trabajadores y las trabajadoras de esta cooperativa, inauguraron este sábado y también hubieron compañeros de la dirección de fútbol donde entregaron una placa recordatoria de ese momento, del momento sublime para el cooperativista de vivienda. Sublime porque, bueno, el día que te entregan las llaves se cierra una etapa sumamente difícil y compleja, porque no solamente se cierra la etapa de la obra, de la construcción, de sábados y domingos invertidos permanentemente en el trabajo, sino que además todo el periodo anterior que viven las cooperativas de vivienda, que es la formación, las ilusiones de primero armar el grupo, sacar la personería jurídica, luego la conquista del terreno donde iremos a vivir. El cooperativista es en gran parte, somos una parte de colonos, es decir, llegamos a la tierra pelada y ahí hay que levantar una porción de ciudad alternativa y distinta. Bueno, hoy hemos permeado todo el país. FUCBAN es un movimiento auténticamente nacional y que además en todos los departamentos tiene cooperativas de vivienda. En este marco tenemos que recordar, y hoy hablaremos de un problema central para nuestro movimiento en la actualidad, y es la espera de préstamos para las cooperativas que se están formando, pero, y fundamentalmente, las cooperativas que están esperando, óiganme bien, desde hace 1 año y medio que el Ministerio de Vivienda le diga, se firma la escritura y comienza a construir. Ustedes imagínense lo que están pasando estos 21 grupos, estoy hablando de los afiliados a FUCBAN, que están esperando desde hace 1 año y medio que el Ministerio de Vivienda se digne a ponerle fecha. En las últimas reuniones que hemos tenido con Irene Moreira, nos planteó que las posibilidades reales que tenía hoy era de que saliera una cooperativa de FUCBAN por mes. Imagínense gente que está esperando desde hace 1 año y medio, que pasó reuniones, invierno, verano, otoño, primavera, muchas de ellas ya llevan 4, 5, 6 años de formación. Luego llegó el terreno, luego comienzan los primeros pasos de ubicación del grupo, todo lo que implica la elaboración con el Instituto de Asistencia Técnica del proyecto. Se va a un sorteo, algunas de ellas han pasado hasta 3 sorteos y luego, según la reglamentación, debe adjudicarse directamente. Esto no pasó. ¿Y por qué no pasó? Nos tenemos que preguntar. Bueno,
La ministra dice que no tiene dinero, pero Arbeleche, la ministra de Economía, dice que ya aprobó la ley de presupuesto y ahí hay dinero para la construcción de vivienda. Lo real es que la plata no aparece, lo real es que en la República Oriental del Uruguay hay un déficit habitacional reconocido por todas y todos los partidos políticos, la Facultad de Arquitectura, la Academia, en fin, de entre 60 y 70 mil unidades habitacionales. De seguir así, vamos a aumentar este déficit habitacional. Si esto sigue así, y le estoy hablando directamente a la ministra de Economía, que por favor piense que estas familias, el Estado les debe a ellos. Porque si yo acuerdo que las cooperativas tienen que pasar por 3 sorteos, que es un mecanismo bastante feo también, ¿no? Es decir, van las cooperativas, unas salen sorteadas, otras no. Algunas tuvieron que pasar los 3 sorteos y luego la ilusión. El sueño está por cumplirse. Solo falta firmar el préstamo. Pero el préstamo no aparece. Y el préstamo no aparece porque este país no es cierto que tenga un Fondo Nacional de Vivienda. La vivienda hoy en día vive los avatares de lo que es una partida presupuestaria escuálida. Absolutamente escuálida. ¿Por qué? Porque en marzo del 2020, la partida presupuestaria, que ya no era nada del otro mundo para resolver el problema de la vivienda, tuvo un primer recorte de un 15%. El primer recorte realizado por el Ministerio de Economía. Pero como si esto fuera poco, luego cuando llega el debate sobre la ley de presupuesto, se recorta más o menos un 17% más. Quiere decir que en lo que va del periodo de gobierno ya tuvo 2 recortes la partida presupuestaria de la vivienda. Por lo tanto, aquello que se iban a construir entre 50 y 60 mil viviendas, que todos los uruguayos recordarán, eso fue parte de una promesa electoral, no se va a poder cumplir. Porque el tema de la vivienda, y sobre todo si se quiere resolver el déficit habitacional, uno debe de pensar en los sectores que no tienen capacidad de ahorro. Nadie entra a una cooperativa de vivienda a trabajar años en la construcción, mujeres y hombres, si tuvieran el dinero como para comprar una vivienda. Es decir, los sectores que integran el cooperativismo de vivienda y gestan la cooperativa y entran en la obra es porque no tienen capacidad de ahorro. Y son justamente esas uruguayas y uruguayos los que están en el déficit habitacional. Y para ello, cualquier Estado que se digne de democrático y que diga en su Constitución que todos y todas tenemos derecho, valga la redundancia, a un derecho humano fundamental como es la vivienda, bueno, para cumplir con ese mandato, el Estado debe de invertir. Y no es gasto, es inversión social. Es inversión social. Porque lo que pasó aquí, y hagamos memoria, en la década de los 90, que fue cuando la gran explosión de los asentamientos irregulares, esos que hoy parecen ser por algunos políticos muy mimados y que se están preocupando por el problema de los asentamientos irregulares, tienen que ir a las causas. ¿Quién va a vivir a un asentamiento irregular? Va a vivir el que no puede resolver el problema de la vivienda, el que se mete en un terreno como puede y construye como puede. Y esto, la explosión mayor fue en la década del 90. Y hoy tenemos estos asentamientos irregulares. Ahora, cuando la gente se organiza y cuando a la gente se le da herramientas, la gente construye como construyó y inauguró este sábado Comían 11. Una vivienda digna y adecuada. Y para eso tiene que haber financiación estatal. Pero además se dice que no se tiene plata, pero escuchen bien. La ley, la mal llamada ley de vivienda de interés social, que ahora le llaman de vivienda promovida,
ha exonerado a la industria de la construcción en millones y millones de dólares. La última cifra que había salido publicada eran más o menos 74 millones de dólares, la última que salió. Ahora estamos esperando las nuevas exoneraciones, cuánto le costaron al país. Pero entonces yo me pregunto, ¿por qué exonero al capital de la construcción para construir viviendas de 120, 130 mil dólares, donde no va a ir nadie que tenga problemas económicos? Y sin embargo, la ministra de Vivienda dice no tener plata y Arbeleche coloca los recortes. Entonces estas contradicciones son los que, para habitar el pensamiento, este programa es el que intentaremos reflexionar con todas y todos ustedes. Entonces, la situación de estas cooperativas es crítica y exigimos un cronograma porque la gente tiene el derecho a saber cuándo va a comenzar a construir. No puede seguir la familia con la angustia permanente, porque hay que estar en una asamblea de estos grupos, en una reunión de estos grupos, donde la gente con toda razón plantea, bueno, ¿por qué no se nos da la fecha en que vamos a construir si nosotros hicimos todos los deberes? Entonces el que está en falta acá es el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía. Esto tiene que quedar claro. Pero además, no se tiene plata porque no se quiere afectar a los Maya Oro. ¿Me entienden cuando hablo de los Maya Oro? Tema que se ha popularizado en el país a partir del presidente de la República, que los catalogó Maya Oros a los grandes empresarios de este país. Bueno, hablando de ciclismo, nosotros estamos en el pelotón o en el camión de rezagados, en uno de esos dos espacios de esta vuelta ciclista que generó el presidente de la República. Fugban hizo una propuesta a todas las bancadas parlamentarias. Se la entregamos a toda la coalición, al Frente Amplio, y le dijimos que afectando el 0,1, óigase bien lo que digo, el 0,1 del impuesto al patrimonio, el Ministerio de Vivienda podría hacerse de 160 millones de dólares. Aún nadie ha levantado la mano. La ministra dijo que estaba de acuerdo, pero que el presidente de la República dice que él no va a colocar impuestos, cosa que no es cierto, como dijo también que no se iban a aumentar los combustibles. Y ahora, otro aumento de combustible, otro mazazo, cayó en la gente. Bueno, pero entonces, ¿por qué no se afecta el 0,1, que es una hormiguita en el cuerpo de un elefante? El 0,1 del impuesto al patrimonio le daría al Ministerio de Vivienda 160 millones de dólares. Pero fíjense, el gran invento del Poder Ejecutivo ahora ha sido afectar un dinero que el Instituto Nacional de Colonización tenía para la compra de terrenos, que además viene de un impuesto al agro, y por lo tanto al agro lo que es del agro, y es correcto que el Instituto de Colonización tuviera ese dinero, pero ahora se lo quita para dárselo a la cartera de vivienda para resolver el problema de los asentamientos irregulares. Miren, 20 millones de dólares no da ni para empezar si se quiere seriamente regularizar el problema de los asentamientos irregulares. Uno ha tenido la suerte de compartir distintos congresos, eventos internacionales de un hábitat. Participé en su momento de los foros urbanos mundiales y no hay un solo país que se atreva a decir que puede, sin que todos los actores del Estado se involucren, resolver un problema masivo como es el de los asentamientos irregulares. Entonces, se desviste a un santo para mal vestir a otro. Se desviste a un santo para mal vestir a otro. Me enteré que parece que a la ministra de Economía le cayó mal estos términos con los que nos manejamos en el comunicado de prensa. Bueno, pero esta es la realidad. Hay que hablar la realidad. Por lo tanto, el problema de nuestras familias es angustiante. Fugban se va a movilizar con el debido distanciamiento, con tapaboca, como lo hemos hecho. La semana pasada tuvimos una movilización ejemplar de nuestra gente, con los chalecos que
nos colocamos cada uno de los cooperativistas para poder difundir que haya préstamos para las cooperativas, con los cascos que identifican, con los cascos de la construcción, que identifican que la gente está preparada para construir. La gente está esperando que escrituren. Pero después tenemos otro problema, que son las cooperativas que vienen atrás. Las cooperativas que nosotros le llamamos en formación, donde hasta el momento, hasta el año 2019, habían 2 sorteos por año. Ahora hasta el momento estuvimos en ascuas, no sabíamos cuántos iba a haber. Ahora se anunció, la ministra de Vivienda, cuestión que nos alegra, que va a haber un sorteo a fin de año. O sea que ya hay uno más que no va a haber. Ahora, señora ministra, ese sorteo va a ser para la gente que lleva arriba ilusiones nuevamente. Por lo tanto, hay que tener dinero para poder cumplir después. Pero antes hay que cumplir con lo que se debe. Y se debe, porque el problema de la vivienda es un problema nacional. A mí no me vengan con los cuentos de que me dejó el gobierno anterior este problema. Bueno, miren, todo gobierno, en la industria de la construcción, todos lo saben, uno no puede decir me voy del gobierno y corto ahora y terminé hasta la última vivienda y entregué hasta la última llave. Son procesos largos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? No, si soy ministro tengo que cumplir y no estamos pidiendo nada del otro mundo. Estamos pidiendo que se le escriture a la gente que hizo todo, absolutamente todo. Bueno, se nos plantea que sigue 1 por mes. A 1 por mes, algunas de estas cooperativas escriturarían en el 2023, lo cual es un disparate, porque la gente también tiene el triste derecho a desmoralizarse, a caerse, pero no vamos a permitir que sigan cayendo compañeros en esta batalla por un derecho humano fundamental como la vivienda. Y el otro tema que parece increíble también, ya con el ministerio anterior y ahora con este, planteamos que las cooperativas de vivienda, tal cual lo planteaba la Ley Nacional de Vivienda, tenían que tener un interés mínimo. ¿Por qué? Porque si la vivienda es un derecho, la ley del 68 lo concibió en forma extraordinaria. Si es un derecho, no puede tener un tratamiento de mercancía. No puede tener un... Porque la mercancía es lo que se compra cuando se transforma en mercancía. Y para comprar, ¿qué hay que tener? Hay que tener plata. Y el que no tiene plata no puede satisfacer ese derecho. Entonces, dijimos que todas las cooperativas de vivienda, hasta el año 2008, en el momento de la amortización, amortizamos al 2% de interés. Porque además nuestros préstamos están en unidades reajustables, por lo tanto no hay desvalorización ninguna. Están en unidades reajustables. Bueno, se aumentaron los intereses de préstamo al 5.25 y hace 1 año y medio estamos discutiendo con la ministra, la cual dijo que ella estaba de acuerdo con el 2%, pero siguen estudiando. Bueno, esperamos que nos contesten cuanto antes, porque no es justo. Y ya no voy a hablar de un problema económico con el 2%. No es justo que los cooperativistas de los años 70, 80, 90 y hasta el 2000 hicieron exactamente la misma ayuda mutua que hacen los compañeros que construyeron del 2008. Entonces, ¿por qué le vamos a poner intereses de plaza desde el Estado a un derecho como la vivienda? La exigencia de FUCBAN es que todas las cooperativas estén al 2%. Es más, le hemos dado a la ministra en mano y a sus asesores una resolución que era del ministro Chirucci, integrante del Partido Nacional, que planteaba que el préstamo al firmar podía ser a un interés y el proceso de amortización iba a ser al 2%. Entonces, un gusto haber estado con ustedes, saludarlo fraternalmente en nombre de toda la Dirección Nacional de FUCBAN y seguiremos con Habitar el Pensamiento el próximo martes y ya con 1 hora. Traeremos además invitados para hablar de estos y otros temas más del quehacer nacional. Pero por último, quiero decir,
vamos a llegar a la hazaña este jueves. Este jueves llegaremos a las firmas para abrir un impresionante debate nacional sobre la ley más importante que ha aprobado este gobierno. Y como nada de lo injusto nos es ajeno, estamos contra los desalojos express que plantea la LUC, que en 5 días puede ser desalojado, pero que además, aún siendo buen pagador, en 30 días vas a ser desalojado. Bueno, les quiero mandar un abrazo fraterno a los militantes de a pie, a los que no salen en la radio, ni en la televisión, ni en los diarios, pero fueron los que se han puesto todo de sí en los puestos, en las caminatas, en las barriadas, para que este sea un extraordinario triunfo del movimiento popular uruguayo y se abra un gran debate. Nos vemos el martes que viene. Las cooperativas se unen manos amigas por todo el Uruguay.